Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Estamos conversando con Antonio Ciriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Don Antonio, esta semana el presidente Luis Abinader se sacudió un poco. Hizo algunos cambios importantes en instituciones tan importantes como el Ministerio de Educación, donde ciertamente, nosotros habíamos comentado aquí en el programa, y perdónenme que me extiendo un poco en esto, que tal vez el presidente estaba preocupado con el área educativa porque realmente en estos 2 años de gestión todavía en materia educativa el gobierno no tiene nada que exhibir. Y posiblemente eso, más algunos escándalos que hubo en la administración de esa institución, pues pudieron motivar al presidente a hacer cambios. Mencionaba también lo de la reunión donde participé junto con él, y él mencionó, sin que le preguntaran, que una de las reformas que más atrasadas está en su gestión, admitiéndolo, era la que tiene que ver con migración, y también hizo cambios en migración, claro, entre otras instituciones. Tú sabes que migración evidentemente es un elemento ahí que tiene un impacto económico por que muchos sectores dinámicos en la economía dominicana tienen una alta dependencia de la mano de obra extranjera. Nosotros hicimos un estudio, quizás el estudio que se ha hecho aquí, sobre la medición del aporte de la mano de obra extranjera en la economía dominicana, y verdaderamente da prácticamente un 9%. Sí, exacto. Y en el caso, por ejemplo, de sectores como la construcción o en el caso del sector como la agricultura, estamos diciendo que ocupan casi un 30% en ambos casos. Entonces, como aporte. Y como población ocupada, que estamos hablando dentro de esos sectores. Dentro de esos sectores, sí, que son sectores que los dominicanos trabajan muy poco, hacen muy poco trabajo en la agricultura o hacen muy poco trabajo en la construcción. Pero también hay un tema migratorio de regulación que yo creo que es preocupante también por la situación en que viven nuestros vecinos. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que siempre tomarlo en consideración y darle mucho seguimiento. En el caso de la educación, yo creo que es una reforma que debe ser permanente. Nosotros aparecemos siempre en los últimos lugares en la prueba PISA, y en la medida que tú vas mejorando la educación, los niveles de productividad de nuestra mano de obra, de la economía, se ensanchan. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un país de renta media, estamos en la trampa de los países de renta media, que podemos crecer mucho, pero tenemos un límite. Y para romper ese techo se requieren reformas. Reformas en la educación profunda, desde la preuniversitaria hasta la universitaria. Crear un gran colchón, vamos a decir, a nivel intermedio, que es el fortalecimiento de la educación técnico-vocacional. Sí. O sea, que esa, como dicen, esa parte intermedia, que se fortalezca muy bien para que el que entre a la universidad pueda entrar a carreras que puedan tener salida rápido. Pero no todo el mundo da ese salto, ¿no? Entonces yo creo que esos cambios son importantes, son cambios que obviamente no vamos a esperar que en 2 años que quedan, ¿verdad? O quién sabe, se hagan transformaciones importantes, pero sí hay que ponerle mucho énfasis a la educación en la República Dominicana. Pero justamente conectando con eso que usted dice, doctor, los cerebros nuestros, los que salen preparados de las universidades, también deberían estar preparados no para ser empleados, sino también para generar algún tipo de emprendimiento. Claro. Y ahí todavía tenemos mucha materia pendiente, porque impulsar la pequeña industria que genere valor agregado en la economía, que genere empleo. Creo que ahí tenemos también muchas. Ustedes, por ejemplo, que están en las universidades. Claro, nosotros tenemos un programa que incluso lo queremos impulsar porque con esta administración a nivel de las universidades perdió un poco de fuerza, pero lo volvimos otra vez a impulsar lo que son los centros MIPYMES en las universidades. Claro. A propósito de que el país en este periodo recibió la presidencia pro tempore del programa de MIPYMES en Centroamérica y el Caribe. Entonces, eso es un elemento donde la universidad aporta capacitación. Ahora, el tema del emprendimiento, que no solamente tiene un componente de capacitación, tiene un componente de financiamiento, o muchos profesionales dominicanos que vienen de fuera, formados por el Estado dominicano, pero que no encuentran un espacio, un empleo. Eso es muy más complejo porque, en primer lugar, debe haber una política mucho más pública
macroeconómica, de financiamiento, de capacitación, de simplificación y además de crear un régimen tributario muy especial. Más que un régimen simplificado de tributación, aquí debe haber una especie de monotributo para ese tipo de proyectos para de ese emprendimiento. tipo de proyectos Sí. de emprendimiento, de que si Antonio Siriaco o Esteban Delgado o Jairo Severino quiera emprender un negocio, bueno, Una fábrica de zapatos, por ejemplo. que tenga características de una micro, Sí. pequeña empresa, mira, tú vas a pagar, no sé, al año. El tanto por ciento de tu no, venta bruta, el lo que 20,000 pesos, Sí, algo sí. que él lo vea, que Sí. sea simple. Sí, Porque que lo vea cuando, como una cuota. Sí, Sí. claro, y una no como cuota. un impuesto. Y no Sí. como un impuesto, porque mira qué ocurre. En el mismo RST tiene muchas cosas que son 11 páginas que tiene la ley. Y cuando tú la lees, entonces, un pequeño empresario, un microempresario. No, se rompe la No cabeza. lo rompe la cabeza. entiende. Sí, eso, esa Oye, es la realidad. entonces, pero dile que tú vas a pagar. No, mira, al colmadero. Oye, toma eso. Por la característica de este claro. colmado, el barrio donde está, Sí. Te va a el pagar tamaño que tanto. tiene, tú vas a pagar tanto Tan, mensual. ya. y ya lo Punto. entiende. Sí. Oye, y va y lo paga. Entonces, ese tipo de ley que te permita esa facilitación, ¿tú entiendes? Para el pequeño, el micro, tú vas a ver que con el paso del tiempo, esos negocios informales o esos emprendimientos con grandes ideas van a prosperar. Pero Y mientras tanto el gobierno va recaudando más. y va a recaudar porque la base se incrementa. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que... ¿Quiénes hay que deben hacer. conectarse en el Estado para que esto funcione? O sea, universidades, industria y comercio. Debe haber un ecosistema. ¿Qué tipo de banco? Un Exactamente. ecosistema. Banco. Un ecosistema sobre la base de políticas públicas macro que cree ese ecosistema donde estén las universidades, esté el sector privado, esté el sector financiero, esté los sectores, por ejemplo... En una ocasión, Siriaco, cuando se sometió el proyecto de reforma fiscal de la ley Sí, sí. 253-12, que fue cuando llegó al poder Danilo Medina, se incluyó una propuesta de cobrarle una cuota fija Sí. a la economía, vamos a decir, a los negocios informales. Pero el problema ahí fue que no se planteó como algo estructural, como algo Claro. bien hecho, sino que simplemente se establece un impuesto Sí, de tanto claro. por ciento. Entonces la gente se quejó y inmediatamente se cayó. No, O sea, incluso- sin embargo, el intento pudo haber sido interesante si se hubiera planteado como un proyecto Sí. ya más acabado, que la gente lo entendiera. Y tú sabes que cuando se plantea un proyecto que la gente lo escuche y diga, la reforma fiscal, aunque esa reforma tenga el monotributo, Sí. la gente... Sí. Reforma fiscal, eso... Tú tienes que ponerlo aparte. Aparte, porque no, al final lo que... Mira, me van a dar por ahí, eso es un Sí, cuento. sí, ¿no? sí, Tú tienes sí. que deslindar eso, sacarlo y decir, bueno, vamos a establecer una ley de formalización para los micros. Y dentro de esa ley tú dices, bueno, va a haber un monotributo, para que la gente... Después lo se le da un entienda. plazo Y para se que le se da vaya un plazo. formalizando. sí. Pero si tú entrenamiento, comienzas cosas. que la reforma tributaria, ya la gente se asusta con eso. Sí. Porque eso es un temor que tiene la gente. La gente, por la misma historia del Estado, o sea, los estados no han sido lo suficientemente eficientes. Ha habido muchas malas prácticas administrativas. Entonces la gente lo que dice, pero yo voy a pagar mi dinero para... No, entonces Sí. todo eso hay que irlo sacando. Por eso es que también se necesitan en ese tipo de diseño de reforma. Oye, que estén sociólogos, que estén psicólogos, para que estudien la psicología del dominicano Sí. y vean cómo el dominicano puede reaccionar a determinado tipo de políticas públicas. Saben que la característica del microempresario es un individuo emprendedor que sabe cómo hacer dinero, pero que generalmente tiene un nivel académico muy bajo. Muy bajo. Incluso hay Porque- algunos microempresarios que ya son millonarios en la informalidad, que a veces ni siquiera saben de letras, que solamente saben de números. No, pero aquí hay microempresarios que ya son pequeños, que tienen una cadena de puestos de venta de frutas. Sí, Que es sí, cierto. cadena es ya. cierto. Sí, Cadena, cadena. Sí, en la cadena. esquina, tal, esos sí, niños, sí. tal cosa, y los Sí. suplen. Y tienen una red de distribución. Sí. Oye, y eso... Modelo de negocio interesante. Claro. Modelo de negocio. Oye, porque el dominicano es extremadamente creativo. Mira, tú sabes que el negocio aquí, el tipo de negocio que ha podido sobrevivir
a la globalización. Pero no solamente eso, sino también que ha dado cátedra. Es el colmado. El delivery es vamos a decir... Es una creación dominicana. Una creación dominicana, pero del colmadero. Así es. Señor, Nosotros, señores, le agradecemos al doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista de muy buena relación con los comunicadores, con los periodistas, porque es un buen comunicador. Allá arriba. Así credibilidad es. allá arriba. Por haber estado con nosotros en Dinámica Sí. Económica, les invitamos a que continúen con la programación de RNN Canal 27 y RNN 2, Canal 72, así como con nosotros el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Gracias, Hasta doctor. la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, bien.